Bien, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de Ávila la oportunidad que me brinda, que me ofrece de participar en esta Semana de la Ciencia de Castilla y León y agradecer también a los organizadores de esta semana, la Junta de Castilla y León, el Parque Tecnológico de la Universidad de Valladolid, FONSCIL, es decir, todas aquellas instituciones que años tras años apuestan por estas jornadas, por esta semana, donde acercar la cultura científica, donde acercar la investigación a la sociedad y poder compartir un poquito del trabajo que venimos desarrollando a lo largo de todo el curso. Bueno, mi nombre es Javier Jorge Vázquez, soy doctor en Economía y profesor del área departamental de Economía y Empresa de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Actualmente soy el director del grupo de investigación de DEX de la UCAP, Digital Economy and Knowledge and Information Society, y mi participación en esta semana va a ser a través de la conferencia titulada Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo XXI, la brecha digital como fuente de inequidad territorial. En primer lugar, es indudable que el imparable avance tecnológico que hemos observado en las últimas décadas y su excepcional capacidad para transformar los modos en los que producimos, en los que consumimos, las relaciones y las ocupaciones laborales o las actividades de ocio, las relaciones sociales de la población, ofrecen un amplio abanico de posibilidades para afrontar buena parte de los retos y buena parte de las oportunidades a los que se debe dar respuesta hoy en día en el medio rural en nuestro país. La despoblación, el desarrollo local inclusivo y sostenible, la digitalización o el acceso a los servicios públicos básicos en condiciones de calidad, condiciones de proximidad, son solo algunos de los muchos desafíos que hoy en día se encuentran presentes en buena parte del territorio. Sin embargo, lo que observamos hoy en día es la existencia de sólidas brechas digitales que se encuentran fuertemente arraigadas en las zonas rurales y en gran medida asociadas con desigualdades de carácter sociodemográficos existentes. Todo ello cuestiona la viabilidad de muchas de estas alternativas que toman como base concretamente el potencial que brindan las tecnologías digitales. En los últimos años es evidente que el problema de la despoblación es un problema que afecta a buena parte del territorio de nuestro país y muy especialmente a nuestra provincia, a nuestra región de Castilla y León, al centro peninsular. Pero también es cierto que en los últimos años se ha hablado mucho de la oportunidad que ofrecen la digitalización, la transformación digital, como motor de desarrollo económico. La despoblación, por tanto, y la digitalización como oportunidad para el crecimiento económico constituyen dos pilares irrenunciables presentes hoy en día en las políticas de cohesión económica, de cohesión social y territorial de la Unión Europea. Resulta, sin duda, un hecho indiscutible que el interés científico por ambos fenómenos es también creciente. Ahora bien, la complejidad del problema de la despoblación, que es una realidad poliédrica que exige necesariamente un análisis multidisciplinar, así como la búsqueda de alternativas que frenen los fuertes desequilibrios demográficos, se encuentra hoy en día en el centro del debate político, del debate social. Por lo tanto, la preocupación por las consecuencias negativas que entraña la despoblación y el abandono del medio rural está presente hoy, si cabe, con mayor fuerza en la agenda política y social de los países europeos. Sin ir más lejos, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conocido popularmente como Tratado de Lisboa, se recoge expresamente en sus artículos 174 y 175 la necesidad, y cito literalmente, de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, haciendo además especial alusión a las zonas rurales y regiones que padecen desventajas demográficas graves o que están sometidas a una escasa densidad de población. Por otro lado, la lucha
contra la brecha digital existente en el medio rural forma parte de la agenda política actual. Son diversas los planes de actuación a nivel europeo, a nivel nacional y regional que precisamente fijan como objetivo garantizar una cierta conectividad digital que sea adecuada a toda la población y que permita cubrir esas necesidades digitales de la población y que permita afrontar ese cambio y esa transformación en el medio rural. Sin ir más lejos, la Agenda Española Digital de 2025 o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en el marco de las prioridades de los fondos procedentes del Plan Europeo de Recuperación, sitúan como políticas tractoras la digitalización y la inclusión digital en el territorio. Por tanto, existe un amplio consenso en señalar que los factores económicos son cruciales en el fenómeno de la despoblación. No podemos hablar de despoblación sin tener en cuenta la implicación y el efecto que generan los factores económicos en este fenómeno. Así, las zonas sometidas especialmente a las tensiones negativas de pérdida de población suelen coincidir en la mayoría de los casos con áreas económicamente deprimidas o con áreas con un dinamismo económico que podríamos calificar de escaso en relación y en comparación con otros territorios que, por el contrario, presentan elevadas tasas migratorias desde estas zonas a otros núcleos urbanos en expansión. Entre las condiciones necesarias, por tanto, para el desarrollo rural, se encuentra el desarrollo de nuevas actividades económicas, el desarrollo de un emprendimiento local de alto impacto social y económico, el aprendizaje, la innovación. Por otro lado, es evidente el papel que pueden desempeñar las tecnologías digitales en la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo económico de las zonas rurales. Entre otras cuestiones, las tecnologías aplicadas al ámbito del desarrollo económico de las zonas rurales pueden posibilitar y posibilitan, y así lo demuestran los estudios empíricos que existen actualmente sobre esta cuestión, pueden posibilitar el incremento de la competitividad de las empresas que desarrollan su actividad en el medio rural a través de la transformación digital del sector primario, a través, por ejemplo, de la mejora de la innovación en los procesos de producción tradicionales y, por ejemplo, a través de la expansión a nuevos mercados en los que competir con otras empresas nacionales e internacionales. También puede contribuir a la mejora en la formación y desarrollo del capital humano gracias al acceso a la formación a través de canales digitales como pueden ser la formación online o popularmente conocida con el término e-learning. Pero también abren oportunidades al potencial que ofrece el teletrabajo en el desarrollo de la carrera profesional. Es decir, hoy en día un profesional puede vivir y puede residir en el medio rural y puede acceder a una formación continua y puede también desarrollar su carrera profesional gracias al teletrabajo si se dan las condiciones necesarias para que ese teletrabajo pueda ser efectivo. Es decir, si hay una dotación de infraestructuras tecnológicas, si hay una conectividad de buena calidad que garantice el desarrollo de esa carrera profesional en ese modelo híbrido de trabajo. Pero también las tecnologías y la digitalización puede contribuir a la diversificación del tejido empresarial local y de las industrias tradicionales en nuevas áreas de negocio innovadoras a partir del aprovechamiento de los servicios en línea para desarrollar, entre otras cuestiones, nuevos productos más innovadores que puedan acceder a nuevas cadenas de valor, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin duda, el impulso del emprendimiento rural es otro de los elementos fundamentales que pueden dar lugar o que pueden favorecer estas tecnologías digitales. Fundamentalmente a partir de las oportunidades y del potencial que nos ofrecen la digitalización, como pueden ser el comercio electrónico o la oferta de servicios en línea. En definitiva, en este contexto, son numerosos los trabajos que por parte de la academia ven en el acceso a la tecnología digital una verdadera oportunidad para contribuir a paliar en cierta medida los problemas vinculados con la despoblación. Es decir, es una oportunidad más para favorecer el desarrollo rural y para favorecer un mayor dinamismo económico de las áreas deprimidas,
factor indispensable para fijar población y poder revertir el problema de las tensiones demográficas y de las crisis demográficas que vive buena parte de nuestro medio rural. Por lo tanto, analizar el impacto de la adopción tecnológica en el medio rural es hoy en día un punto de encuentro entre investigadores de todo el mundo. La necesidad de digitalizar el medio rural e incrementar, por lo tanto, las inversiones en el ámbito de la comunicación y de las infraestructuras de comunicación para reducir la brecha digital existente es una de las demandas más recurrentes en los múltiples foros, congresos, en los que se aborda el problema de la despoblación. Sin ir más lejos, podemos citar las conclusiones del segundo Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias en el año 2017, o incluso más recientemente en las medidas propuestas en el marco del segundo Foro Nacional de Despoblación celebrado en el año 2019. Todo esto nos lleva a plantearnos la cuestión de si ciertamente las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, pueden ser una solución viable al problema de la despoblación y, en consecuencia, si de alguna manera pueden contribuir a fijar población en las zonas periféricas o en las zonas con escasa densidad demográfica. En definitiva, si existe o no una correlación positiva entre una mejor dotación tecnológica y el desarrollo de servicios digitales y un menor grado de despoblación. Es cierto que a nivel internacional existe cierta evidencia al respecto que señala pues que existen importantes desventajas en materia digital en las zonas rurales frente a los territorios que podemos caracterizar como urbanos. Así, se suele constatar que a una mayor ruralidad del territorio lleva asociado una mayor exclusión digital y, por lo tanto, una peor conectividad. Es decir, como veremos más adelante, aquellos territorios con un mayor grado de ruralidad, con un mayor número de población residente en núcleos catalogados como rurales o con un mayor número de municipios catalogados como rurales, son, por lo general, aquellos territorios con peor conectividad, con peor acceso a redes de alta velocidad y, por tanto, con una peor adopción tecnológica. Además, esta brecha digital se amplifica por la concurrencia de otros factores sociodemográficos, como puede ser el nivel de estudios, como puede ser el modelo productivo adoptado en un determinado territorio, como puede ser la situación del mercado laboral, el envejecimiento de la población. Rasgos, por otro lado, muy característicos de la población que reside en el medio rural. Hasta ahora hemos mencionado el término de brecha digital, pero no nos hemos detenido a definirlo formalmente. Es cierto que en la literatura no encontramos un consenso en relación a una definición más o menos aceptada por parte de la academia en relación a la brecha digital, pero he creído conveniente compartir dos definiciones que son, a mi juicio, y por la revisión de los estudios que hemos hecho, la revisión de antecedentes de investigación que hemos realizado, las que son más plausibles o las que son más aceptadas. Una primera aproximación, por tanto, al concepto de brecha digital permite relacionarla con los diferentes niveles de acceso a las tecnologías digitales y a los beneficios asociados por parte de los miembros de una sociedad. Otros autores pues hablan o definen la brecha digital como, es el caso de Christensen a Farholt, que definen la brecha digital como la brecha existente, y cito literalmente, entre quienes tienen acceso regular y efectivo a las tecnologías digitales, en particular a Internet, y quienes no lo tienen. En esta misma línea se ha pronunciado también Hitman, al definir la brecha digital simplemente como la diferencia entre los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no lo tienen. Además, este autor añade e identifica determinados colectivos específicos vulnerables con un acceso mucho más restringido a las tecnologías, entre los que destaca, aparte de la población de mayor edad, la población residente en zonas rurales. Luego, es un colectivo prioritario de actuación
para desplegar políticas de desarrollo rural y de inclusividad digital. Bien, por otro lado, una primera aproximación a la literatura existente sobre el tema del que estamos hablando, es decir, el desarrollo digital como posible factor determinante en la lucha contra la despoblación en el medio rural, nos lleva de alguna manera a señalar que existe cierta fragmentación y cierta interdisciplinariedad en la literatura. En cualquier caso, algunos autores, como el caso de Salemink, distinguen claramente dos áreas que evalúan esta relación. Por un lado, la conectividad digital y por otro lado, la inclusión digital. Es decir, cuando se examina el problema del desarrollo rural desde el enfoque del papel que ejerce o que puede desempeñar la digitalización, son dos las perspectivas de estudio y de trabajo que se analizan. Esa conectividad digital y esa inclusión digital. La primera de ellas, es decir, la conectividad digital, tiene un enfoque claramente orientado a la oferta. De tal manera que esta primera visión o este primer enfoque gira en torno al estudio del acceso a la red y de la calidad de la dotación de las infraestructuras de telecomunicaciones que existen en un determinado territorio y en concreto, en el caso que nos ocupa, en el medio rural. Pero también trata de identificar los obstáculos presentes para su despliegue. Es decir, cuáles son los factores que actúan como barreras para el despliegue de esas infraestructuras de telecomunicaciones que garanticen una conectividad óptima. En este sentido, encontramos muchos trabajos en la literatura que abordan esta cuestión, abordan el estudio de la brecha digital desde el punto de vista de la conectividad digital y de la falta de una dotación de infraestructuras tecnológicas adecuada. La segunda línea de investigación y de examen es directamente la inclusión digital. En este caso, existe una fuerte perspectiva del lado de la demanda y se ocupa principalmente del análisis de los factores que condicionan la adopción tecnológica, así como su difusión a través del uso de nuevas tecnologías en las zonas rurales. Aquí encontramos trabajos muy interesantes en este campo que pivotan en torno al estudio de las desigualdades digitales, por un lado, y a las políticas de inclusión digital desarrolladas por los distintos responsables públicos. En cualquier caso, tal y como demuestra la evidencia disponible, la digitalización puede actuar como catalizador clave en el desarrollo rural de las zonas especialmente sometidas a esos fuertes desequilibrios económicos y, como consecuencia, a esos fuertes desequilibrios demográficos. Ahora bien, a pesar de ello, en términos generales, en el medio rural sigue arrastrando notables problemas de conectividad que impiden un acceso óptimo a las tecnologías digitales y que, en última instancia, no permite aprovechar todo el potencial o todas las oportunidades que resultan de su aplicación. A estos problemas, además, se une la existencia de una adopción tecnológica, en términos generales, mucho más limitada por parte de la población residente en estas áreas rurales. Si bien las tecnologías digitales pueden dar lugar a un conjunto de procesos disruptivos que impulsan el desarrollo económico y que pueden contribuir a corregir los desequilibrios territoriales que existen entre el medio rural fundamentalmente y entre el medio urbano, lógicamente aquí podríamos hablar también de brecha digital intergeneracional entre unas generaciones, entre los más jóvenes y las generaciones de población más mayor. Nosotros nos estamos centrando sobre todo en la brecha digital desde un punto de vista territorial. Por lo tanto, en este sentido, decíamos que a pesar de que las tecnologías digitales generan esos procesos disruptivos que impulsan el desarrollo económico y que contribuyen a corregir esos desequilibrios territoriales, la evidencia empírica demuestra, muy por el contrario, cómo el fenómeno de la digitalización actúa muy a menudo como un factor que amplifica la exclusión social a la que se ven sometidas determinadas áreas rurales
que se caracterizan, en términos generales, por un fuerte aislamiento o por una deficiente dotación de infraestructuras tecnológicas. En ese sentido, bueno, algunos autores han defendido la cierta neutralidad de las tecnologías y han señalado más bien la forma en la que se usan como responsable de las posibles disfuncionalidades existentes. Es decir, la tecnología per se, por sí misma, no genera ningún tipo de desigualdad, sino es el uso de esa tecnología o la adopción tecnológica deficitaria la que genera esas disfuncionalidades. Otros autores han concluido que la brecha digital es otra manifestación más de las brechas sociales y económicas que existen en la sociedad y muy en particular en el medio rural. En definitiva, sea cual sea el enfoque, la digitalización inclusiva se convierte en una condición necesaria para que las áreas rurales puedan adoptar la economía basada en el conocimiento y aprovechar así todo el potencial que ofrece precisamente esa economía basada en el conocimiento para promover el desarrollo y para promover el crecimiento económico local. En consecuencia, la mejora de la conectividad digital y de la dotación tecnológica en las áreas rurales debe ser acometida además con urgencia. Sin embargo, no es el único objetivo que debe orientar las políticas de inclusión digital. La adopción tecnológica por parte de los habitantes de las zonas rurales y el fomento de habilidades y el fomento de competencias digitales debe ser un paso irrenunciable para que las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías digitales sea aprovechada para reducir los equilibrios sociales y económicos que existen entre los grandes centros urbanos, entre los grandes núcleos de población y los municipios rurales más remotos sometidos a esa atonía económica o a esa atonía demográfica o a lo que muchos denominan el invierno demográfico. Por último, encontramos también en la literatura un conjunto muy amplio y diverso de estudios que han analizado el impacto de la adopción tecnológica como elemento catalizador de un conjunto de transformaciones, diríamos, socioeconómicas que han producido en el medio rural y que han propiciado la creación o el desarrollo de un modelo popularmente conocido bajo el término de Smart Rural o el término de el modelo rural inteligente. Esa estrategia de desarrollo rural inteligente pasa por ofrecer soluciones inteligentes que sirvan para explotar y mejorar la infraestructura, el entorno empresarial o el capital humano. Algunos autores sostienen además que el desarrollo de las zonas rurales viene afectado, entre otras muchas variables, por la interconexión o por la conectividad de estos territorios que tienen el potencial de lograr la especialización inteligente mediante la explotación de los servicios locales, mediante el desarrollo de economías mucho más creativas y otros recursos para construir vínculos con la oferta y con la demanda urbana. Sin embargo, otros estudios han señalado el potencial que puede ofrecer la transformación digital en las zonas rurales más despobladas para resolver algunos de los problemas de exclusión social a los que frecuentemente se ven sometidos. Por ejemplo, hay algunos estudios que analizan el problema de la exclusión financiera del medio rural y la posible contribución de la adopción de posibles soluciones, como pueden ser las divisas digitales o poder contar con una red de establecimientos que puedan dar determinados servicios financieros en el medio rural para proporcionar la mejora en el acceso a los servicios financieros en estas zonas rurales más despobladas. Estos han sido algunos de los estudios en los que desde el grupo de investigación que dirijo hemos trabajado y estamos trabajando. En esta misma línea, otros autores han señalado la oportunidad que ofrece para las zonas rurales la mejora en el acceso a Internet para superar las deficiencias en el ámbito tan diversos como en el ámbito logístico, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad, del suministro o incluso en la atención médica. Ahora, en medio de este debate actual sobre
Bueno, pues cómo reorganizar nuestro sistema sanitario para poder procurar una atención médica adecuada a toda la población con independencia del lugar donde residen. Es una cuestión lógicamente difícil, es una cuestión compleja, pero es una cuestión donde las tecnologías pueden, lógicamente, ser una posible solución o una posible alternativa para poder garantizar una atención adecuada médica también en el medio rural. Además, el teletrabajo o la posibilidad de dar una mejor cobertura en servicios de la administración serían resultados que cabrían esperar de una mejora en la conectividad. También la mejora de la movilidad a través del incremento de alternativas de transporte, como el caso de la movilidad compartida o el potencial del crecimiento para las microempresas rurales, ¿no? Otros trabajos han analizado el impacto particular que la mejora de la conectividad de las zonas rurales ha generado en regiones y en sectores concretos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, encontramos trabajos sobre el impacto de un proyecto de Smart Rural sobre el sector turístico en la isla de Madeira o sobre el potencial que brinda la tecnología blockchain y los smart contracts en el desarrollo de la agricultura 4.0 y el comercio electrónico en Bulgaria, o, por ejemplo, el estudio sobre el potencial de la Smart Rural en el desarrollo de la región de Lublin en Polonia, o en Francia o en Brandeburgo. Es decir, existen antecedentes, existe investigación en relación al impacto que genera la adopción de este modelo de Smart Rural en el desarrollo rural y, por tanto, también en la lucha contra la despoblación. El problema de la despoblación y las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías como motor que impulsa el crecimiento y el desarrollo económico de los territorios, por lo tanto, hoy en día son dos pilares irrenunciables en las políticas de cohesión social y en las agendas de desarrollo rural de la mayoría de los países, entre ellos España. Sin ir más lejos, en el caso de nuestra comunidad autónoma, forma parte de la agenda política. Por otro lado, el acelerado proceso de adopción tecnológico observado en los últimos años ha cuestionado, en cierto modo, determinados modelos tradicionales de organización económica, de organización social, hasta el punto de configurar una sociedad cada vez más digitalizada, una sociedad cada vez más hiperconectada. Por otro lado, la rápida penetración de la tecnología en todos los ámbitos, tanto en el ámbito público como privado, hoy en día resulta un hecho indiscutible. A pesar de ello, las zonas rurales, en términos generales, siguen siendo objeto de una mayor desventaja en materia de digitalización. Por tanto, el análisis de la brecha digital, como decíamos anteriormente, profundamente arraigada en las zonas rurales, debe ser examinada, debe ser estudiada para poder proponer medidas que permitan paliar dicha brecha digital. De este modo, el estudio del fenómeno del desarrollo tecnológico conduce inevitablemente al análisis de la dicotomía existente entre el progreso económico que genera versus la desigualdad que provoca, fundamentalmente como fuente de inequidad entre el medio rural y el medio urbano. Si bien la transformación digital, como hemos dicho, se erige como un elemento catalizador de esos múltiples procesos disruptivos que impulsan el crecimiento económico, lo cierto es que la evidencia demuestra que a menudo genera una mayor desigualdad o genera una mayor exclusión social de las comunidades digitales, de las comunidades, rurales. Bien, a partir de toda esta problemática que hemos expuesto, desde el grupo de investigación comenzamos a desarrollar un estudio sobre la existencia de una brecha digital entre las zonas sometidas a una mayor tensión demográfica, las zonas más despobladas, y las zonas urbanas o las zonas o el territorio dentro de España con un dinamismo demográfico mucho mayor. En este sentido, desarrollamos un estudio empírico cuyo objetivo es o fue identificar las principales zonas en riesgo de exclusión digital ubicadas en las provincias españolas que se han visto sometidas en las últimas décadas a una mayor tensión demográfica. Por tanto, que han sido catalogadas como zonas prioritarias de actuación. Es decir, nuestro objetivo era centrar la atención
en determinadas provincias que, por sus características demográficas, pues eran provincias que en los últimos años han estado sometidas a importantes tensiones demográficas, por lo tanto, que son catalogadas como zonas prioritarias de actuación, y ver efectivamente en esas provincias qué ocurría con los problemas de conectividad digital. ¿Cuál era el grado de conectividad y acceso a redes de alta velocidad o a redes de banda ancha? Y para ello, como muestra, y para definir la población objeto de estudio, lo que hicimos fue aplicar los criterios aprobados en 2021, recientemente, en el nuevo reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo FEDER, para el periodo 2021-2027. En este reglamento se hace mención explícita a la necesidad de prestar especial atención a las zonas de nivel NUTS 3 y de unidades administrativas locales que tengan una densidad de población muy baja. Hablamos de una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetros cuadrados. Este es el caso de las provincias españolas de Soria, Cuenca y Teruel. Pero también incluía, y esto es una novedad, a zonas que hayan sufrido una pérdida media de población de al menos un 1% anual durante el periodo comprendido entre 2007 y 2017. En este caso encontramos a la provincia de Zamora, que también cumple esta característica. Por tanto, todas estas provincias, es decir, Cuenca, Soria, Teruel y Zamora, pasan a tener la consideración de zonas prioritarias de actuación. Por lo tanto, la unidad territorial de análisis, en este estudio cuyos resultados voy a compartir con todos ustedes, está compuesta por estas 4 provincias españolas con mayor riesgo de despoblación y, por tanto, como zonas prioritarias de actuación. En particular, la muestra objeto de estudio estuvo compuesta por un total de 905 municipios presentes, de los que forman parte de esas 4 provincias, y 1.710 entidades singulares repartidas, por tanto, entre las provincias objeto de este estudio. Por lo tanto, una vez identificado zonas en prioritarias de actuación en riesgo extremo de despoblación, lo que queríamos ver es si esas zonas, además, también se encontraban sometidas a un importante riesgo de exclusión digital, a una importante brecha digital. Para poder desarrollar este estudio, pues, aplicamos determinados métodos estadísticos. En concreto, para la agrupación de los municipios se adoptó el método de análisis clúster o de conglomerados. Tras el análisis y tratamiento de los datos que recabamos, lo que hicimos fue proceder a categorizar los municipios en función del grado de riesgo de exclusión digital que presentaban y a identificar zonas prioritarias de actuación en cada una de las provincias, de Cuenca, de Soria, de Teruel y Zamora, que formaban parte del objeto de esta investigación. Bien, ¿cuáles son algunos de los principales resultados que obtuvimos? Bueno, pues tomando como referencia territorial, como referencia de demarcación territorial, la provincia, los resultados, en primer lugar, mostraron que existe una diferencia acusada entre las distintas provincias españolas y en particular entre las provincias que forman parte de este objeto de estudio. Tal y como podemos observar en el mapa, bueno, dentro de la metodología, parte de análisis estadísticos, también se aplicó la representación a través de mapas para lograr, lógicamente, una mayor comprensión y facilidad en la comprensión de los resultados. Pues si observamos este mapa, las provincias de Zamora y Teruel, además caracterizadas por presentar un mayor porcentaje de población rural, disponen de una cobertura mucho más limitada a redes fijas de alta velocidad. Es decir, ya podemos ver que existe cierta relación, o podemos intuir al menos que puede existir cierta relación entre mayor porcentaje de población rural, peor acceso a las redes fijas de alta velocidad. Además, este acceso a la red desigual también se evidencia al analizar el diferencial existente entre la provincia de Cuenca, que dentro de las 4 es la que representa un mejor acceso o dispone de un mejor acceso a las redes de conectividad, y la provincia de Zamora, que presenta un menor porcentaje de su población con una cobertura a los servicios de banda ancha de mayor capacidad, de mayor velocidad. Es decir, la diferencia entre el porcentaje de población en la provincia de Cuenca y entre la provincia de Zamora con acceso
a una red de alta velocidad se cuantifica en más de 22 puntos porcentuales, es decir, hay una diferencia muy notable entre ambas provincias. Pero es que ese diferencial se incrementa aún más si tenemos o tomamos como referencia la media del conjunto de España. Es decir, de 22 puntos porcentuales de diferencial entre Cuenca, provincia de Cuenca y provincia de Zamora, pasaríamos a 30 puntos porcentuales si comparamos la provincia de Zamora respecto al porcentaje medio de la población con cobertura a redes fijas de alta velocidad para el conjunto de España, que se sitúa en torno al 88%. Esto, lógicamente, con los últimos datos publicados, estadísticos publicados sobre conectividad por el Ministerio, ¿no? En cualquier caso, todas las provincias en riesgo de despoblación, es decir, la provincia de Soria, Zamora, Teruel y Cuenca, presentan un porcentaje de población con acceso a redes fijas de alta velocidad inferior a la media nacional. Es decir, se encuentran por debajo de la media nacional. Por otro lado, como también podemos ver en el siguiente mapa, las grandes áreas urbanas, con una población superior a los 50.000 habitantes, y las pequeñas áreas urbanas con una población comprendida entre los 20.000 y los 50.000 habitantes, tienen garantizado un acceso relativamente óptimo a las redes de banda ancha. Por el contrario, los municipios catalogados dentro de las áreas no urbanas, con una población inferior a 10.000 habitantes, presentan en términos generales una conectividad que podríamos calificar de deficitaria o de particularmente deficitaria. En concreto, tan solo el 6,3% de los municipios rurales disponen de una cobertura amplia a redes fijas de alta velocidad. Este porcentaje se incrementa algo más si consideramos la cobertura a redes inalámbricas, pero de una velocidad limitada, por encima de los 30 megas. Por otro lado, todos los municipios identificados en riesgo de exclusión digital sin acceso a redes de banda ancha y con una limitada cobertura además de 3G y de 4G, de redes móviles de 3G y 4G, se encuentran dentro de áreas no urbanas con una población inferior a 300 habitantes. De hecho, tan solo el 2,5% de los municipios con un tamaño inferior a 300 habitantes disponen de una cobertura óptima a redes fijas de banda ancha. En esta figura podemos encontrar las zonas dotadas con coberturas a redes fijas de banda ancha con una velocidad superior a 100 megas, es decir, pues una red óptima y adecuada, y redes de fibra óptica, atendiendo al porcentaje de población con acceso a dichas redes. Por lo tanto, una primera valoración general a este análisis espacial nos lleva a concluir que tanto las capitales de provincia como las principales cabeceras de comarca y quizás los núcleos de población más próximos a esas respectivas áreas de influencia de las cabeceras de comarca o de las capitales de provincia presentan en mayor o menor grado un acceso a estas redes fijas de alta velocidad. Lo que confirma, de algún modo, una de las hipótesis iniciales del estudio, y es que las zonas urbanas, la población urbana, claramente tiene una mejor conectividad. Por otro lado, al analizar de manera individualizada cada una de las provincias que hemos estudiado, podemos observar una distribución verdaderamente heterogénea. Por ejemplo, en la provincia de Cuenca, los núcleos de población situadas en zonas del sur, limítrofes con la provincia de Albacete, disponen de una mejor cobertura que los municipios situados al norte. O, por el contrario, en el caso de la provincia de Teruel, los municipios situados al norte tienen un mejor acceso a las redes de alta velocidad. En el caso de Soria, las zonas dotadas con mejor conexión se agrupan en torno a la capital en términos generales, y en Zamora, al margen de la capital, son los municipios situados al este de la provincia, limítrofes con la provincia de Valladolid, los que tienen un mejor acceso a estas redes. Bien, tras el análisis preliminar de la brecha digital que hemos desarrollado entre el medio rural y urbano, a continuación decidimos proceder a identificar y categorizar distintas zonas en base a su conectividad y a su riesgo de exclusión digital. De tal manera que identificamos 4 agrupaciones posibles, que se recogen en la tabla que aparece proyectada. Distinguíamos entre zonas sin riesgo de exclusión digital y con una conexión óptima. Diferenciamos en la segunda categoría, serían zonas sin riesgo de exclusión digital, pero
con una conexión a la alta velocidad restringida. En tercer lugar, identificábamos zonas en riesgo moderado de exclusión digital y con conexión deficitaria. Y finalmente, en último lugar, para cumplir ciertamente el objetivo que buscábamos, zonas en riesgo extremo de exclusión digital y conexión muy deficitaria. Cada una de estas categorías respondía a cuál era la dotación tecnológica y de acceso a estas redes, es decir, cuál era la cobertura en las distintas tipologías de redes de Internet. Bien, aproximadamente del estudio que hicimos para clasificar estos municipios conforme a estas 4 categorías, aproximadamente la mitad de los municipios de las provincias de Cuenca, Soria, Teruel y Zamora no se encuentran en riesgo de exclusión digital. En concreto, tan solo el 7,4% de las entidades singulares de las 4 provincias disponen de una conexión óptima, es decir, formarían parte de la primera categoría, mientras que el porcentaje se eleva al 44,2% al considerar las zonas sin riesgo de exclusión digital, pero eso sí con una conexión más limitada a las redes de alta velocidad. En términos demográficos, el porcentaje de la población sin riesgo de exclusión digital y con acceso a cualquiera de las tecnologías y redes de banda ancha se cuantificaba en un 92,5% del total de la población. De esta cifra, 3/4 partes además disponen de conexión óptima a redes de banda ancha de alta velocidad. Por el contrario, el 48,2% de los núcleos de población de estas provincias se encuentran en riesgo de exclusión digital. Es decir, la mitad no tendrían ciertamente ese riesgo de exclusión digital, mientras que el resto, el 48,2% exactamente, sí que presentan problemas de exclusión digital. En términos de población, tan solo representan el 7,5%, es decir, hablaríamos del 50% de los municipios, pero son municipios escasamente poblados, lo que en términos generales representa en conjunto el 7,5% de la población. De estos municipios, alrededor del 18% se encuentra en riesgo extremo de exclusión digital, lo que afecta aproximadamente al 1% de la población. Es decir, en términos porcentuales, en términos demográficos, es cierto que no afecta en buena medida a la población, es decir, tan solo un 1% se encontraría en riesgo extremo de exclusión digital, pero es cierto que esto imposibilita que se fije población en este tipo de territorios. Es decir, hablamos de territorios poco poblados, por tanto, territorios con una atonia económica importante y territorios donde este tipo de infraestructuras no está llegando. Pero precisamente al no llegar a este tipo de infraestructuras también está impidiendo que se pueda llevar a cabo una política efectiva también de repoblación y de dinamización de estas zonas deprimidas. Finalmente, y ya para ir concluyendo, del análisis de estos resultados se desprenden que, pues en el mapa tenemos las zonas en riesgo extremo de exclusión digital. Pues efectivamente son amplias zonas, ¿no? Especialmente destacable la provincia de Soria. En cualquier caso, del análisis que hemos realizado, podemos observar que las provincias castellano-leonesas de Soria y Zamora se caracterizan en términos generales por un acceso e interconexión a la red de banda ancha mucho más deficitaria que el resto de provincias objeto de estudio, es decir, que Cuenca y Teruel. Estas 2 provincias no solo presentan un porcentaje superior de municipios en riesgo de exclusión digital, sino que también presentan un porcentaje notablemente mayor de población sin una cobertura óptima a estas redes, a esta conectividad. Bueno, ya para finalizar mi intervención, pues compartir algunas conclusiones también a modo de reflexión. La primera conclusión es que la transformación digital no cabe duda que es una palanca que puede impulsar el desarrollo y el crecimiento económico del medio rural, al contribuir a dinamizar la actividad económica y la fijación de población en zonas rurales. Es decir, no cabe duda que si queremos luchar contra el fenómeno de la despoblación, es necesario previamente apostar por dar lugar a posibilidades de crecimiento económico, de actividad económica. Sin actividad económica en el territorio difícilmente podremos fijar población. Por lo tanto, la transformación digital
o la digitalización puede dar lugar o puede suponer una alternativa y una oportunidad para poder desarrollar esa actividad económica en zonas sometidas a una fuerte atonía económica. En segundo lugar, existe un riesgo elevado de que el proceso de digitalización pueda convertirse en fuente de inequidad territorial, ampliando aún más si cabe los desequilibrios económicos y demográficos que existen entre las distintas regiones y muy en particular entre el medio rural y urbano como consecuencia de esa desigual dotación de infraestructuras. Por lo tanto, aquí se plantea esa dicotomía que hemos expuesto a lo largo de la conferencia. Es decir, la digitalización, las tecnologías digitales como oportunidad para poder generar oportunidades económicas, actividad económica y resolver en cierta medida el problema de desarrollo rural, pero también la digitalización tiene otra cara y es que ante una dotación desigual de infraestructuras impide que estos territorios dispongan de las mismas oportunidades de desarrollo que otros territorios, generalmente urbanos, con una mejor dotación y acceso a este tipo de infraestructuras tecnológicas. En tercer lugar, las provincias afectadas especialmente por la despoblación y el envejecimiento poblacional y el declive demográfico presentan un acceso a interconexión a las redes de banda ancha de alta velocidad mucho más limitado y es algo que era algo esperable y que hemos constatado. En cuarto lugar, alrededor de la mitad de los municipios de las provincias analizadas se encuentra en riesgo de exclusión digital, siendo especialmente alarmante la situación de la provincia de Soria. Y finalmente, todo ello nos lleva a plantear la necesidad de impulsar políticas público-privadas que reduzcan la brecha digital existente y que promuevan una digitalización que debe ser inclusiva en el medio rural como instrumento para favorecer la cohesión social y económica del territorio. Bueno, pues con esto concluyo mi intervención, agradeciendo nuevamente a todos los oyentes y participantes en la conferencia por su atención. Les dejo mis datos de contacto por si quisieran formular alguna pregunta o alguna cuestión. Estaré encantado, lógicamente, de poder atenderla. Así que, sin más, muchas gracias a la universidad, a los compañeros de Cultura Científica por la organización de esta semana y les deseo que resulte de mucho interés el resto de actividades que están por delante. Muchas gracias a todos. Buenos días.